Hola, buenos días o buenas tardes. Aquí nada más checando audio, video, esperando que... Hola, Aurora. ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de torno para principiantes, torno de cerámica. Yo soy Fátima Araneta, soy la maestra de cerámica de Gaspar Studio, Escuela de Ebanistería Fina y Cerámica. Yo creo que podemos empezar la clase. Si vieron la clase pasada, hice una botella. Primero hice un cilindro y luego la abombé de abajo y la cerré de arriba y le extendí un cuello y resultó una pieza que llamo una botella en barro. Y aquí está. ¿Sí se ve? Esta es la pieza de la clase pasada. Después de tornearla, la dejé secar hacia el aire por, no sé, quizás 1 hora, 2 horas, hasta que la superficie no estuviera demasiado mojada, para que al envolverlo con el plástico no se le quedara así pegado, marcando lo que es la superficie de la pieza. Pero sí lo envolví bastante bien, en doble plástico, como verán, y lo envolví de esta manera para que no perdiera, o para que perdiera lo menos de humedad durante el tiempo que tenía yo que esperar para, bueno, 1 semana, ¿no? Para esta otra clase, para poder retornearla. Entonces la envolví así, ligeramente con el plástico, sin apretarlo, pero sí procurando que no pudiera entrar aire durante esta semana. Y ahorita lo acabo de destapar. Todavía se siente húmeda la pieza, pero ya tiene fuerza para poder tornearla. Pero la voy a dejar así destapada un rato más. Primero voy a checar la parte de abajo. Siento que la parte de abajo está un poco más húmedo de lo que me gustaría, así es que voy a dejarlo secando sobre una superficie seca para que se pierda un poco de humedad ahí. Ya desecho el plástico y voy a poner la pieza sobre una superficie seca para que se pierda un poco más de humedad aquí abajo y sea un poco más fácil de retornear. Pero en lo que esperamos que esto se seque un poco más, voy a ponerlo a un lado y vamos a empezar con otra pieza que hice también hace 1 semana después de la clase. Una pieza pues muy sencilla en cuanto a torno, es simplemente hice un cilindro ancho y bajito y luego lo convertí en un bowl, así. Y esta pieza tiene estos hoyos que perforé. Después de tornear la pieza tuve que dejar pasar también como 1 hora o 2 para que la pieza se secara lo suficiente para que yo pudiera perforar estos hoyos con un sacabocados de metal que humedeces y poniendo una mano así de apoyo haces el hoyo, ¿no? Y igualmente hace 1 semana después de hacerle los hoyos lo envolví también perfectamente en plástico para que no perdiera
humedad. Pero de hecho no fue un plástico doble, sino un plástico sencillo. Y está un poco menos húmedo que la botella, entonces podemos empezar con esta pieza, hacer un pequeño ejercicio de retorneado. Y si se están preguntando por qué esta pieza tiene estos hoyos, es porque vamos a hacer próximamente un curso aquí de cestería. Y el maestro que viene a enseñarnos cómo tejer cestos y canastas, puede también enseñarnos cómo a partir de una pieza así que tenga sus hoyos, podemos pues hacer una canasta con esta pieza como base. Entonces creo que pasan el mimbre por estos hoyos, se amarra y luego se va creando pues formas. Realmente no sé qué tanto vamos a hacer, pero sí nos pidió el maestro que tuviéramos ya piezas así, o sea, una base con hoyos alrededor para empezar a aprender cómo tejer cestos y canastas. Entonces, esta pieza no me interesa hacerle un pie como hemos estado haciendo pies en retorneados convencionales. Simplemente lo que quiero hacer es limpiar, no sé si se ve, limpiar esta parte de abajo, dejarlo pues bonito, liso, y no le voy a dejar pie. También por eso no le dejé mucho piso. También voy a retornear un poco aquí adentro para quitar estas rayas, hacerlo un poco más liso. Entonces, pues vamos a empezar. Y voy a acercar la cámara para que vean un poco más de cerca. Bien. Ya tengo puesto sobre el torno mi plato Giffen Grip. Este plato, ya se los había enseñado antes, tiene aquí tiene 3 patas que se pueden ajustar para poder colocar el plato sobre su torno, el plato de su torno. Y primero vamos a verificar que esté bien puesto a nivel. Muy bien. Y ahora sí voy a colocar mi pieza aquí. Primero lo voy a colocar de esta manera porque quiero limpiar un poco la parte de adentro. Y este plato Giffen viene con estas agarraderas. Y estas agarraderas tienen unos hoyos para poder poner unas varillas para sujetar la pieza con firmeza. Entonces, primero tengo que escoger las varillas, no, estas están muy largas, entonces van a ser las varillas más cortas. Y la cabeza de las varillas se protegen con estas gomas. Y toman la pieza en 3 puntos, la centran y la sujetan. Creo que tengo que elevar la cámara un poco más. Estoy modificando el ángulo de la cámara para que puedan ver qué voy a hacer adentro de la pieza.
Y simplemente voy a limpiar un poco la parte de adentro para que no se vean las líneas que marcaron mis dedos al tornear esta pieza. Voy a usar este sticker. Voy a usar esta parte para limpiar un poco la parte interior de la pieza. Es solo un poco de presión para ir rasurando la superficie interior de la pieza. Uso un pincel seco y voy moviendo las virutas de la pieza al centro para que no me estorben aquí en el trabajo. Y voy dejando el interior de la pieza a mi gusto. Entonces ya logré borrar esas marcas de mis dedos mientras giraba la pieza, mientras la torneaba. Y lo que hice fue quitar la superficie, ¿no?, de la parte de adentro. Pero todavía queda un poco marcado, ¿verdad? Además, después de retornear, se levanta la superficie y se pueden apreciar unos hoyos ahí que pues pueden ocasionar burbujas en el esmalte. Entonces lo que voy a hacer ahora, aprovechando también que la pieza sigue con su humedad, es bruñir un poco la parte de adentro y dejar la superficie más lisa. Tengo una esponja humedecida con un poco de agua, nada más lo voy a pasar ligeramente en el interior de la pieza. Y voy a escoger un cuarzo, una piedra de cuarzo, quizás esta. Y con una baja velocidad en el torno, voy a trabajar de este lado. Entonces, voy a trabajar de este lado donde hay más luz, esperando que se vea mejor. Y voy a cambiar la dirección del torno. Para poder trabajar aquí. Porque quiero que la pieza siempre se deslice por debajo de mis dedos o de mi herramienta. Si pusiera yo el torno con el movimiento hacia acá, estaría yo como muy agresiva atacando la pieza, porque me lo voy a estar topando de enfrente. Entonces es mejor trabajar con la pieza deslizándose por debajo de tus dedos o tu herramienta. Creo que necesita un poco más de humedad para lograr un mejor trabajo de bruñido. Entonces voy a humedecer un poco más. Voy a esperar a que el barro absorba esa humedad y me voy a poner a bruñir otra vez. Entonces con esta acción estoy poniendo un poco de presión para que la superficie pulida y dura de este cuarcito vaya cerrando otra vez la superficie de la pieza y vaya desapareciendo esos poros que salieron con la acción de la retorneada.
Tengo el torno para ver cómo va el trabajo y aprovecho para limpiar el barro que se levantó aquí en el cuarzo, porque no queremos brunir con un cuarzo sucio. El barro que se pega al cuarzo y que se va secando, entonces puede rayar nuestra pieza. Sigo bruñendo en esta parte donde veo que todavía se presentan hoyitos en la superficie de la pieza. Hay una franja ahí un poco necia que no se deja sellar. Entonces voy a poner un poco más de humedad, nada más en esa franja. Voy a seguir con el bruñido. Y vamos a ver cómo está la pieza. Le falta. Aquí en esta parte. Vamos a ver cómo va. Ahora sí, la superficie de adentro se ve otra vez lisa. Y creo que nada más tengo que trabajar lo que es esta parte del centro. Vuelvo a sujetar la pieza con el Diffen Grip. Voy a humedecer un poco lo que es el centro. Con más de velocidad. Y un poco de presión otra vez con el cuarzo. Voy a cambiar el cuarzo. Voy a usar este cuarzo, que tiene un costado un poco más amplio. Y ya se puede ver el piso de la pieza, ya está más lisa. Y así vamos a dejar esto y ahora sí voy a voltear la pieza para terminarla de este lado. Estas pequeñas varillas, estas varillas cortas con sus agarraderas me van a servir para este propósito. Voy a ajustar la cámara otra vez.
Entonces, como les había platicado, no es mi intención hacerle un pie, simplemente un pie, un anillo o un tacón. Simplemente quiero limpiar la superficie y quitarle esta esquina. Quiero que el perfil de la pieza sea una transición más gradual hacia la base. Pero ahora sí, voy a trabajar en el sentido en el que usualmente trabajo y voy a trabajar de este lado. Entonces, aunque no le voy a hacer un pie, sí voy a marcar un círculo como por aquí para definir lo que va a ser la base de la pieza. Entonces voy a trabajar para que el perfil de la pieza sea una transición hacia ese círculo que acabo de marcar. Y esto lo hago por si la pieza me quedó muy asimétrica. Si no defino la base que quiero, es posible que al estar intentando limpiar esta esquina, me vaya un poco más para adentro en otros lados y va a quedar la base irregular. Entonces hago esto para poder lograr una base lo más regular y simétrica posible. Y voy a empezar por quitar lo que es la esquina. Y voy hacia adentro lentamente hasta llegar a ese círculo que marqué y voy otra vez hacia afuera. Entonces voy rasurando para arriba y luego para abajo y luego para arriba y para abajo hasta lograr esa transición gradual que estoy buscando. Entonces eso fue muy sencillo. Ya limpié la esquina que tenía aquí y ahora voy a limpiar esta superficie. Es simplemente usar este lado del sticker y quitar una capa delgada, dejar la superficie más pareja. Como verán, la base tiene una burbuja o dos. Esto es una parte del barro con que estaba yo torneando y que no acabé de amasar y compactarlo bien hasta el mero centro pegado al plato. Entonces me quedé aquí con un par de burbujas. Vamos a ver si puedo con el bruñido y con este trabajo del torneado desaparecerlas o rellenarlas o algo, a ver qué hago. Entonces ya limpié la superficie de la base, ya limpié la esquina que estaba aquí, ya hice la transición de la pieza, del perfil de la pieza a la base. Y como verán, se quedó la superficie también otra vez abierta, rasurada, con esos hoyitos de aire que debo de sellar con un bruñido. Ya no veo el video. ¿Por qué será? ¿Sí sigue transmitiendo? Hola Ana Ayala. Se sigue transmitiendo porque en mi pantalla, en mi monitor, ya no se ve. No sé por qué. Se me fue el internet en la laptop. Pero parece que mi teléfono sigue transmitiendo la clase, así es que vamos a seguir. Estoy humedeciendo las superficies que retorné para poder arreglarlas.
poco menos de velocidad. Entonces aquí voy a poner un poco de presión con el cuarzo y voy sellando la superficie. Voy limpiando el barro que se va levantando para que no raye la superficie de nuevo. Voy a checar cómo está. Le falta un poco de trabajo en esta franjita, entonces esa franja le voy a aplicar un poco de humedad otra vez. Y voy a hacer otra vez un poco de presión con el cuarzo. Vamos a checar cómo está. Y sí, se ve bastante lisa por todos lados. Ahora voy a trabajar lo que es la superficie de la base. Ya lo había humedecido, pero se secó. Lo voy a humedecer un poquito otra vez. Y otra vez con este cuarzo. Es nada más un poco de presión. Especialmente porque es la base, ¿no? Es el piso de la pieza. No le quiero poner demasiada presión, sino la podría deformar hacia adentro, hacia abajo. Entonces, no sé si se fijan, si pueden ver, aquí hay una burbuja en la pieza. Esta burbuja, no sé si la ven viajar, está dentro del barro. Y aquí hay una burbuja que estaba pues abierta, era una burbuja y se quedó abierta. Ahora es un hoyito y pues nada, que voy a seguir trabajando esto para desaparecer tanto la burbuja como el huequito, el hoyo. Ok, pero esta burbuja se está quedando como burbuja, entonces la voy a picar, darle salida a ese aire. Vamos a humedecer un poco otra vez la base y seguir con el retorneado. Ya está casi lista. Entonces la burbuja que piqué con el punzón ya está desaparecida. Nada más falta un poco más de presión para desaparecer el otro huequito que estaba por ahí. Y ya, así está. Muy bien, todo lisito. Y también recuerdan que de todas formas, después de quemada la pieza, si todavía hay detalles que quisieran alisar, lo pueden hacer con una lija como de agua. Y, por ejemplo, estos detalles de los agujeros, ¿no? Que de afuera, digamos, el borde de los agujeros está un poco levantado. Eso lo voy a dejar para después de la quema, ahí sí le voy a dar con la lija para quitarle esos bordes levantados y dejar los agujeros más limpios. Entonces, esta pieza ya la voy a dar por retorneada y la voy a dejar por ahí a secarse de esta manera. Déjame ver si puedo regresar a este video. Bueno, voy a poner esta pieza a un lado.
Y ahora sí, la siguiente pieza que vamos a trabajar es esta, la botella de la semana pasada. Voy a retirar un poco la cámara para que la puedan ver completa. Muchas gracias, Ana. No sé si alcanzaste a escuchar que ese bowl con los agujeros es para un curso que vamos a tener de cestería, donde vamos a aprender a amarrarle el mimbre, el tejido al bowl a través de los agujeros y tejer una pieza con el bowl de cerámica como base. Un momento, por favor, en lo que intento volver a abrir el video. No se quiere. Bueno, voy a seguir con la clase. Y espero que... Pues se sigue transmitiendo, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a seguir con la clase. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para retornear una pieza que es una botella como esta, ¿no? Porque retornear es trabajar esta parte de abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, poner esto de cabeza y retornear aquí arriba sin que se rompa el cuello? Pues para eso tenemos que tener un accesorio que realmente no sé qué nombre tendrá, pero me enseñaron cómo hacer una. Ahorita les voy a mostrar. Y es esto. Voy a quitar esto primero. Es esto. Es una pieza también de cerámica. También fue hecha en el torno. Yo creo que fue un cilindro que fue torneado así. Y se le hizo una cinturita y luego se abrió un poco acá. Y se terminó redondeando el borde. Y después se dejó secar un poco y se retorneó para dejarlo así, pues como un cilindro sin base. Y también aquí se retorneó para dejar este borde redondito para que se pueda usar de esta manera. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta pieza, este accesorio, tiene que tener el largo suficiente para que pueda sostener tus piezas de botella sin arriesgar la integridad del cuello, ¿verdad? Obviamente. Y como tu pieza se va a sentar sobre esta parte, es importante que sea lisa, ¿sí? Que no haya aristas que puedan marcar tu pieza, porque acuérdate que tu pieza que vas a retornear es un barro que está crudo y se puede marcar fácilmente si la pieza tiene aristas o tiene arenas, granos salidos o algo así, ¿no? Entonces este accesorio tiene que estar lisa, pero no esmaltada. ¿Por qué no esmaltada? Porque el esmalte va a ofrecer una superficie tan lisa que se va a querer adherir a tu pieza que todavía no está quemada y que puede tener un poco de humedad. Y si tu pieza se adhiere a ese esmalte a la hora de quitarla de este accesorio, se puede desprender parte de la superficie de la pieza y pues quedaría dañada tu pieza, ¿no? Entonces necesitamos contar con un accesorio como este para poder colocar nuestra pieza así. Si no tienen Giffen Grip, pues otra vez habría que sujetar esto al plato del torno con barro, pero pues teniendo el Giffen Grip podemos usar
No, necesito unas varillas menos largas. Serán estas. Pongo estas varillas que me van a ayudar a sujetar el accesorio aquí. Voy a checar si tienen alguna pregunta. Gracias, Ana. Muy amable de tu parte. Y bueno, mientras lo preparo, les platico que también a las piezas que son como botellas, como esta, tampoco les dejo un pie o un tacón. Simplemente lo que quiero hacer es acabar esta transición de curva a una base que va a ser sencilla, plana, pero lisa, ¿no? Entonces, como ven, aquí ya estoy sujetando, con estas varillas del Giffen Grip, estoy sujetando el accesorio. Voy a checar si en la cámara se ve completo. ¿Sí? Entonces ya ven cómo la pieza, la botella, está de cabeza en ese accesorio. Y pues simplemente hay que procurar que esté fija. Voy a subir el ángulo de la cámara un poco más. Aquí vamos a trabajar en su base. Ahí. Muy bien. Entonces estoy viendo mi pieza. Estoy decidiendo cómo terminar esta curva. A veces cuando torneamos botellas, aquí el cuello se ve muy bien y luego aquí como que cae muy pesadamente, ¿no? Entonces puedo afinar un poco más el perfil de la pieza, retorneando como de la mitad hacia abajo y dejándolo más esférico. Vamos a ver si lo logro. Y ponemos de regreso. Aquí el reto es poner la pieza de manera que la base realmente esté horizontal. Entonces se trata de muchas pruebas y errores. De hecho parece que ahí está. Lo voy a checar de lado y sí. No veo que la base esté subiendo y bajando. O sea, por ejemplo, si lo hubiera puesto así un poco chueco, exageradamente, ¿verdad? Y lo he hecho andar, obviamente ahí no está bien colocado, ¿verdad? Porque la base pues está dando vueltas de manera no horizontal con el piso, y eso es importante lograr. Esto así. Ya regresó mi pantalla, qué bueno. Entonces, vamos a ver si lo logro poner centradamente otra vez. A nivel, pues. Centrado está por el Giffen Grip, pero la cosa es poner la base a nivel. Lo checo de lado. No, está ligeramente sube y baja. Pues tienen que tener paciencia con esta colocación para que su trabajo resulte bien, con la simetría y armonía que están buscando. Creo que ahí está. Entonces, en este caso, el peso de la pieza es la que lo mantiene sobre el accesorio. Y voy a hacer un poquito de presión, un poquito, nada más para que realmente, no sé, para bajar el riesgo de que la pieza se mueva mientras la estoy trabajando. Y otra vez voy a marcar un círculo para que me defina cuál va a ser la base
la circunferencia de mi base de la botella. Entonces, un poco de velocidad. Estoy checando el perfil. Lo voy a poner como por acá. Con este stick simplemente es cuestión de... Ahora, aquí también lo importante es como vas a poner el stick sobre la pieza y empieza a jalar el barro para pues rasurarlo, porque bueno, estamos retorneando, de eso se trata. Lo puedes sacar de nivel. Si pones mucha presión aquí, a lo mejor sí puedes poner la mano de este lado, como para compensar cualquier movimiento que tu stick provoque, para que se mantenga lo mejor que se pueda el nivel, que tu pieza esté nivelada. Voy a trabajar de la base hacia afuera. Y luego otra vez la transición del perfil de la pieza. Procuren quitar esas virutas de barro, porque es lo que luego puede sacar todo el trabajo de equilibrio o de nivel. Voy cambiando de stick según el área de la pieza donde quiero trabajar. Nada más quiero remarcar lo que va a ser mi base. Entonces mi mano izquierda está seca y limpia, porque si estuviera un poco de humedad se quedaría pegada a la pieza y la podría jalar, ¿no? Y moverla fuera de su posición de equilibrio o nivelado. Y otra vez este trabajo es con paciencia, no querer apresurarlo. No pongas demasiada presión en el stick para que no saques a tu pieza de su posición de equilibrio. La intención de mi trabajo aquí de retorneado es lograr un poco más de ligereza en la curva de abajo. Como imitar un poco esta curva que se dé aquí también, esta curva del cuello que se repita acá. También puedo poner los dedos de la mano izquierda aquí para ayudarme a mantener la pieza sobre el accesorio.
Y no dejo de checar el perfil de la pieza. Estoy checando que realmente me está gustando cómo está quedando. Ups. Conforme voy retorneando más, obviamente voy levantando cada vez más capas más húmedas de la pieza. Entonces las virutas estas de barro se vuelven cada vez más pegajosas. Creo que estoy cerca de lograr mi misión. Quiero que el perfil de la botella sea una curva, que no tenga escalones o segmentos rectos, ¿no? Que sea realmente una curva que vaya de la base al cuello. Muy bien. Yo creo que ya por mí lo podría yo dejar así. Y nada más tengo que sellar con los cuarzos. Ah, tengo que limpiar aquí la base. Dejarlo más limpia. Y luego ya voy a bruñir todas las superficies que retorné las voy a pasar con el cuarzo para dejarlos selladitos. Ah, se quedan pegados por la humedad de las virutas de barro. No la humedad ambiente, porque aquí en Valle seguimos en secas y el aire está seco y caliente. Ok. Entonces ya, creo que esto es lo más difícil, ¿no? El estarlo retorneando y que no se salga de equilibrio. Entonces voy a bajar un poco la velocidad para poder pasar la esponja humedecida, humedecida, exprimida. Exprimir más. Le pongo un poco de presión como para tallar un poquito lo que es la superficie que acabo de retornear. Ayudar a cerrar esos poros que se acaban de abrir. Y ahora sí, usando otra vez este cuarzo, que tiene un canto bastante amplio, para trabajar y sellar la superficie retorneada. Y ahora sí, esta mano izquierda no toca la pieza, porque como acabo de humedecer todo, si pongo la mano izquierda sobre la pieza se va a quedar pegada y la voy a sacar de equilibrio. Nada más está así, yo creo que está aquí al lado por si me pasa de presión y la empujo, pues agarrarla para que no caiga al piso. Supongo que por eso tengo la mano ahí. Ahí va, ahí va. Solo se ve un poco rayado por la presión, entonces voy a usar, en vez del canto del cuarzo, voy a usar esta superficie, procurando que esté limpia, para acabar de bruñir y alisar la superficie.
más veo que tiene aquí unas partes como marcadas, tiene una viruta pegada, entonces voy a tener que limpiar un poco esa superficie. Un poco más de velocidad quizás. Que pues repito, como dije en la pieza anterior, hay unos detalles que pues sí se les pasaron en esta etapa. Todavía después de la quema, con una lija de agua podrían acabar de alisar sus piezas. Para que a la hora de esmaltarlas no presenten tantas irregularidades en la superficie, para que no provoquen problemas con el esmalte. ¿Cómo se ve? ¿Cómo la ven? Hay un comentario ahí de Ana, pero no logro verla. Sí, Ana, estamos dando cursos presenciales, tanto en la escuela de ebanistería como la de cerámica. Estamos de lunes a sábados y puedes ver nuestros horarios y costos en la página, es www.gaspartstudio.com. Gracias por preguntar. Ahora voy a trabajar la parte de arriba. Aquí me ves sin cubrebocas, pero en las clases sí trabajamos con cubrebocas, mi hija y yo. Mi hija me ayuda a dar las clases y el taller está amplio y muy bien ventilado y no hemos tenido problemas. Al final de cada clase todo se lava, ¿no? Pues siempre tenemos el agua muy presente, los instrumentos se lavan, las superficies de trabajo. Así es que si puedes venir, con mucho gusto aquí te recibimos. Aquí estoy bruñendo la base. Ya. Esta pieza ya mero está terminada. Vamos a colocarla bien, a ver cómo quedó. Quizás tiene unas marquitas aquí, ¿no? Del accesorio que usamos. La estoy simplemente tallando con la esponja húmeda pero bien exprimida. Tallando ahí para quitarle la marca. Pero sí, yo diría que esta pieza ya está terminada. La voy a poner a un lado. Nada más quiero volver a explicar esto. Sería bueno que hicieran en sus talleres para cuando tengan que retornear piezas como esas, ¿no? Entonces, esto es simplemente un cilindro que se tornea. Este fue su... Este cilindro tiene pues lo más... No muy alto tampoco, ¿no? Depende también de qué tipo de botellas quieran hacer. Que se abra un poco aquí para que
puedan poner la pieza así y esta curva o esta curva va a servir para tomar la botella, o sea, su botella se va a sentar aquí. ¿Sí? Muy útil esta piececita, lo pueden hacer en su torno, nada más quemenla en sancocho, no la esmalten, procuren que todas las superficies estén lisas, pero no esmaltadas. ¿De acuerdo? Pues, sin más por el momento, agradezco mucho otra vez su presencia aquí en esta clase. Vamos a ver qué tal si esta vez me despido para que me vean. Siempre me despido y no pueden ver mi cara, nada más ven mis manos, ¿verdad? Pero pues les quiero agradecer mucho su apoyo y su presencia en esta clase de torno de cerámica para principiantes y espero vernos otra vez la siguiente semana. El día de hoy fue muy sencillo, ¿no? Pero sí era la parte importante de retornear la pieza que hice la semana pasada. Y el martes de la semana que viene, pues vamos a seguir trabajando lo que son los cilindros cada vez más altos y a ver qué se me ocurre hacer al final de la clase que viene. Lo pensaré. Gracias a todos ustedes, un gran saludo y linda semana. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, Ana, muy amable. Muchas gracias.